Entonces, muchachos, hoy iniciamos la tercera unidad. Y vamos a hablar en la tercera unidad de lo que son los circuitos de orden 2. Un circuito de orden 2 es aquel que genera una ecuación diferencial de orden 2. Y para que genere una ecuación diferencial de orden 2, significa que es un circuito que tiene resistores, puede tener otros elementos de circuito, pero tiene la combinación de dos elementos de almacenaje de energía que no se pueden reducir, generando así una ecuación diferencial de orden 2 en su funcionamiento, ¿verdad? Ya sea que ese circuito sea, por ejemplo, un circuito RLC, o sea, un circuito que solo tenga capacitores o que solo tenga inductores. Ya miramos que si yo tengo, por ejemplo, un circuito con dos dispositivos de almacenaje de energía, pero esos dispositivos se pueden simplificar o se pueden reducir, entonces es exclusivamente un circuito pues de orden 1. Miren este, ¿eh? Un circuito como ese es un circuito con dos elementos de almacenaje de energía, pero nosotros podemos hacer un capacitor equivalente. Por lo tanto, en realidad, ese circuito, a pesar de tener dos dispositivos, es un circuito de orden 1. El circuito de orden 2 es aquel que tiene, decía, dos elementos de almacenaje de energía que no se pueden reducir, como por ejemplo un circuito RLC, ¿verdad? Algo así como esto, miren. Que de hecho lo vamos a estudiar en clase, ¿verdad? Es un circuito con dos dispositivos de almacenaje de energía que no pueden reducirse, entonces ese es un circuito que me genera una ecuación diferencial de orden 2. Digamos, este es un circuito también que me genera una ecuación diferencial de orden 2. Miren. Un circuito como este, por ejemplo, me genera una ecuación diferencial de orden 2. O sea, cualquier circuito que tenga dos dispositivos de almacenaje de energía que no puedan reducirse, me genera una ecuación diferencial de orden 2. Lo que significa, muchachos, al tener una ecuación diferencial de ese tipo, que para solucionarlo necesitamos encontrar varias características. Ahora, muchachos, una ecuación diferencial de orden 2
Por ejemplo, una ecuación típica como esta, ¿verdad? Allá no necesariamente tiene que estar igualado a un factor X, puede ser también a un dispositivo diferencial, pero así una ecuación típica de este tipo, ¿qué tipo de respuesta me puede dar? O mejor dicho todavía, ¿qué necesito para encontrar la respuesta? Cuando ustedes tienen una Primero sistema de... llevar a la forma estándar, ¿no? ¿Cómo dicen? Primero se lleva a la forma estándar de ese tipo de ecuación, se busca la ecuación inicial y todo eso. Exactamente. ¿Qué necesitan para resolverla entonces? Primero la forma estándar, Ajá. Después, buscar la respuesta homogénea y la particular. En caso de que no sea cero, sí, que no esté igualada a cero. Entonces, la respuesta homogénea. ¿Y qué otra cosa me dijo? ¿Qué otra respuesta? si no está igualada a cero, tiene que haber una respuesta particular. Entonces, muchachos, tenemos también una respuesta forzada, que es la que me acaba de mencionar como respuesta particular, más una respuesta transitoria o natural, ¿va? Que es la que me acaba de definir como respuesta homogénea. La verdad es que este tipo de respuesta la tiene cualquier ecuación diferencial, independientemente del orden, sea 1, 2, 3, n, lo que sea. Tiene una respuesta forzada más una respuesta transitoria, donde la respuesta forzada va a estar dada por el factor al que esté igualado y la respuesta transitoria va a ser el equivalente de la respuesta por los elementos del sistema, por los elementos característicos del sistema, que es cuando está igualada a cero, o la que ustedes conocieron en ecuaciones diferenciales como respuesta homogénea. Eso, muchachos, es independientemente del orden de la ecuación diferencial. Miramos que se aplica para las de orden 1 y aquí tenemos de orden 2 y tiene que ser igual, ¿verdad? Si el sistema es lineal, como los circuitos que estamos viendo, que son circuitos lineales, entonces la respuesta forzada va a ser pues de la misma forma de la respuesta de la entrada, ¿verdad? Va a seguir a la entrada. Y la respuesta transitoria, o llamada respuesta homogénea, o respuesta natural del sistema, se le puede llamar de varias formas, pues va a depender de los valores de A, B y C, ¿verdad? O sea, de los coeficientes de la ecuación diferencial que vienen dadas por los elementos que forman el circuito. Si es un circuito con resistores, inductores y capacitores, ahí van a estar los valores de los inductores, resistores y capacitores, en esos coeficientes. Ya miramos el tipo de respuesta que dan. Va a haber una forzada y va a haber una transitoria. Ahora, imagínense que yo quiero resolver la ecuación diferencial. ¿Qué necesito para resolverla? pues en esencia sería un método. Perdón, casi no le entendí. En esencia sería seguir un método. Podría ser que coeficientes, a veces de coeficientes constantes o algo así, o Laplace. Ah, ese es el método para resolverla. Y por eso usted preguntó qué se necesita, entonces se Sí, necesita un no, método. pero ¿qué necesito? Independientemente del método, ¿qué necesito?
generar la ecuación, ¿va? Para empezar. Ajá. Se lo voy a poner así. Cuando usted resuelve una Bueno, ecuación de orden 1, quiero perdón, casi no lo encontrar la entendí forma por de cómo ratitos, expresar los elementos, ¿no? ¿sí? Pero tal vez Encontrar no la me está... forma de cómo expresar los elementos. Por Sí, ejemplo, yo creo que en uno de los circuitos tiene que ponerse en base a la carga para poder generar la ecuación. en base a la carga. Sí, en algunos creo que En he base a la visto carga, yo. sí, pero ¿a qué se refiere con carga? Es que de ahí, ese detallito es el que quiero que me lo digan. Le falta terminarlo en La base a la carga carga. eléctrica, o sea, la corriente se puede expresar como carga eléctrica, ¿eh? El voltaje Sí, también, entonces a ya eso lo me entiendo. refiero. Está bueno. Ahora, yo me refería a otro detalle. Necesitan condiciones iniciales. Si no tienen condiciones iniciales, no van a poder dar una respuesta completa del circuito. Más lo que pueden dar es una respuesta genérica, pero no una respuesta completa. Cuando ustedes tienen un circuito de orden 1, necesitan una condición inicial. Pero si tienen un circuito de orden 2, ya no necesitan una condición inicial, necesitan dos condiciones iniciales como mínimo. Si ustedes, por ejemplo, desarrollan, y se los pongo aquí, ¿cuál es la transformada de Laplace? De esto. ¿Cómo está definida? Sería y de s menos y de 0 menos y prima de 0. Sería S al cuadrado por Y de S. Ahí le faltó S al Sí, sí. cuadrado. Y aquí tiene razón. Sería menos Y de 0, pero solo es Y de 0 o va multiplicado por una S. Por una S. Exactamente. Solo cuando hubiera mojada y mojada todo. Menos Y de, de así, va Y de 0 menos Y prima de 0, es verdad. Creo que algo así. No recuerdo bien la ecuación. Ustedes la mantienen más al día. El asunto es que, miren, ya no solo necesitan la condición inicial del dispositivo de almacenaje de energía, ya sea un voltaje en un capacitor o la corriente en un inductor. También necesitan determinar la primera derivada de ese valor, ya sea del voltaje del capacitor o de la corriente de un inductor. Para dar la solución completa necesitan ambas condiciones iniciales. Eso hace que la búsqueda de la condición inicial sea un poquito más compleja que cuando miramos los circuitos de orden 1. Y hay otra cuestión también importante, muchachos. Como este circuito me genera una ecuación de orden 2, donde se depende de dos elementos, nuevamente, de almacenaje de energía que no pueden ser reducidos, significa que la fórmula que nosotros tenemos, ¿se acuerdan? Voltaje del capacitor cuando está enfrentado a una corriente constante, a esta, BC de infinito más BC de 0 menos BC de infinito, E a la menos T sobre tau, no aplica. Esta fórmula, por ejemplo, o corriente del inductor igual a IL de, C, de infinito más IL de 0 menos IL de infinito E a la menos T sobre tau. Esas ya no aplican cuando el sistema es de orden 2, aplican exclusivamente para sistema de orden 1 con con una fuente constante. Sistemas cuyos elementos se pueden cargar completamente. Para un sistema de orden 2, estas fórmulas ya no aplican. Importante que lo tengan en mente, muchachos. No vayan a olvidar eso.
Recuerden que esta ustedes la pueden utilizar para sistemas de orden 1 siempre y cuando estén conectadas a un voltaje o una corriente constante, o sea, a una fuente constante. El sistema de orden 2 hay que trabajarlo, muchachos, para saber cuáles son las características que nos van a dar, ya sea el voltaje en un capacitor o la corriente en un inductor o algún voltaje en un lugar o una corriente en algún lugar. Y ver las características de energía. Entonces, repasando, toda ecuación de orden 2 tiene sus coeficientes que dependen exclusivamente de los elementos que forman el circuito. También nos va a dar dos tipos de respuesta, una respuesta forzada más una respuesta transitoria. Vamos a ver sobre todo cuál es el tipo de respuesta transitoria que nos puede dar, porque esa depende exclusivamente del circuito. Se necesitan dos condiciones iniciales. Una condición del elemento de carga y una condición de la derivada. Y no podemos utilizar la fórmula para un elemento conectado a carga constante. O sea, tenemos que trabajar los circuitos. La ventaja es que lo vamos a trabajar con lo que nosotros ya sabemos, mallas o nodos. Y todas las técnicas que vimos en la primera unidad para manejo de circuitos, ¿verdad? Eso no es nada del otro mundo. Siempre lo vamos a trabajar así. Y considerando los dos principios básicos de los elementos que cargan energía. El voltaje en un capacitor no puede variar de forma instantánea. Y la corriente en un inductor no puede variar de forma instantánea. Eso es lo que nos lleva al desarrollo de lo que nosotros ya estamos viendo. Y por supuesto, muchachos, la mejor forma de aprender a manejar las condiciones iniciales o aprender a manejar un circuito de estos es haciendo ejemplos, ¿verdad? Para que nosotros podamos ver ese tipo de detalles. Vamos a poner aquí recordatorio. La corriente en un inductor para T sub 0 menos es igual a la corriente en el mismo inductor para T sub 0 más. El voltaje en un capacitor para T sub 0 menos es igual al voltaje en un capacitor para T sub 0 más. Normalmente ese valor de tiempo T sub 0 suele ser 0, normalmente, pero si no es así, entonces por eso ponemos T sub 0, para no olvidar de que puede ser para cualquier tiempo. Y tenemos que ver específicamente, muchachos, las descripciones que se nos hacen en cada ejemplo. ¿Va? Vamos a tener aquí el primer ejemplo. Vamos a poner un circuito. Acá, una resistencia, un inductor, una resistencia acá. Cuatro ohmios, 2 ohmios, 0.25 henrios, 0.1 faradios. Miren. Y tenemos ahí puesto un interruptor. Vamos a ver acá. La fuente vale 12 voltios. Y nos dice que este interruptor abre para T igual a 0. En esas condiciones, muchachos, cuando se nos plantea siempre un ejemplo como ese, se nos está diciendo, fíjense bien, que el circuito ha estado conectado un montón de tiempo, el tiempo suficientemente largo, con T, con este interruptor conectado. Y que para el instante T igual a 0, ese interruptor abre, cambiando las condiciones del circuito.
Ahora, aquí tiene la ventaja, miren, que miramos que está conectado ante un valor constante. Vamos a ponerlo un poco más grande esto para que se distinga más. Estos son 12 voltios. Lo que significa que el circuito en el instante t igual a 0 ya tenía cargados sus elementos. Entonces, aunque no vamos a encontrar la ecuación diferencial de este circuito todavía, vamos a encontrar las condiciones que me van a permitir solucionar la ecuación diferencial. Tomando en consideración que aquí tengo un inductor y un capacitor, entonces yo puedo encontrar una corriente del inductor, aquí miren, y aquí un voltaje de capacitor. Y puedo definir y decir, bueno, ¿qué cosas me pueden ayudar para encontrar a solucionar el circuito? El voltaje del capacitor de 0, la corriente del inductor de 0, la diferencial del voltaje del capacitor de 0, aquí sí le voy a poner 0 más, ya van a ver por qué. La diferencial de la corriente del inductor de 0 más, la corriente del inductor de tiempo infinito y el voltaje del capacitor de tiempo infinito. Esas son las condiciones que me van a ayudar a solucionar el problema una vez tenga la ecuación diferencial correspondiente. En este ejercicio, así como está puesto hoy, nos vamos a concentrar a encontrar las condiciones iniciales. Bueno, las condiciones. Ahora, ¿por qué les puse voltaje del capacitor de 0 y corriente del inductor de 0 y no de 0 menos o de 0 más? Primera pregunta, ¿verdad? Para que vayamos quedando claros ahí. Porque no varían. Exactamente. El voltaje del capacitor no varía y la corriente del inductor no varía. De forma instantánea. Por eso la de 0 menos. Exactamente. Por eso la de 0 menos y la de 0 más, tanto el voltaje del capacitor como la corriente del inductor es la misma. No varía. Vamos a dibujar el circuito en condiciones de tiempo, pero una vez que encontramos eso, vamos a encontrar eso. Ahora, ¿por qué en el caso de las derivadas sí les puse 0 más? Ajá, muchachos. Porque esas sí varían en el tiempo. Exactamente. Desde aquí vamos a poner claro esto. Fíjense bien, el voltaje del capacitor de 0 menos, como correctamente me lo han dicho, va a ser igual al voltaje del capacitor de 0 más. De eso no hay ninguna duda, porque el voltaje en el capacitor no puede variar de forma instantánea. Pero la derivada del voltaje del capacitor de 0 menos sí puede variar con respecto a la derivada del voltaje del capacitor de 0 más. No necesita ser igual. Ahí sí pueden ser diferentes. Entonces, aunque yo voy a identificar el circuito con varios instantes de tiempo separados, las derivadas sí las tengo que indicar en 0 menos y en 0 más, o en t sub 0 menos y t sub 0 más, como quieran llamarlo, porque esas sí pueden variar de forma instantánea. El hecho de que el voltaje en un capacitor no varíe de forma instantánea no significa que la derivada del voltaje no pueda variar de forma instantánea. Ese sí puede. Es igual con la corriente del inductor. La corriente del inductor no puede variar de forma instantánea, pero la derivada de la corriente del inductor sí puede variar de forma instantánea. Entonces tenemos que mantener presente eso. Por eso, para las condiciones iniciales, que las condiciones de tiempo cero,
puedo encontrarlas en el instante 0 menos y esas me valen para el instante 0 más, las condiciones de carga. Pero las condiciones de la derivada no las encuentro para el instante 0 menos y las sustituyo en el instante 0 más. Esas tengo que encontrarlas para cada instante que las necesito. Por eso dejamos eso ahí pendiente. Entonces, aquí viene ya el análisis que vamos a hacer de los circuitos, ¿verdad? De entrada, si este circuito ha estado con este interruptor conectado durante un montón de tiempo, significa, muchachos, que en el instante 0 menos, fíjense bien, aquí estaba puesto el interruptor. En el instante 0 menos ha pasado tanto tiempo conectado, tanto el inductor como el capacitor, a una fuente constante que ambos se cargaron. Ya están cargados. Entonces, lo que vamos a encontrar es al voltaje al que se cargaron o la corriente a la que se cargaron. Vamos a analizar el circuito en el instante 0 menos. En el instante 0 menos, voy a seguir teniendo la misma fuente. Aquí está esa resistencia. Aquí, en vez del inductor, voy a poner un cortocircuito, porque como se está conectado a un voltaje constante, el inductor ya se cargó. El interruptor está cerrado, por lo tanto, esta resistencia está aquí. Y aquí, muchachos, como se está conectado a un voltaje constante, el capacitor también ya se cargó. Si ya se cargó el capacitor, significa que se comporta como circuito abierto, miren. Entonces, la corriente que circula por aquí es la corriente del inductor de 0 menos. Y el voltaje que está en estas terminales es el voltaje del capacitor de 0 menos. Y aquí tenemos 12 voltios. Como tanto la corriente como el voltaje de 0 menos son igual a la corriente y el voltaje de 0 más, entonces al encontrar esto, ya voy a tener las dos primeras condiciones acá. Sabemos que mi tiempo de variación es a partir de 0. Viendo ese circuito de esa forma, yo sé que esta resistencia vale 4 ohmios y que esta resistencia vale 2 ohmios. Miren, 4 y 2. Entonces, dígame, ¿cuánto vale la corriente del inductor en el instante 0 menos? Así como está puesto ese circuito. 3.5. ¿Cuánto? 3.5. Sería 12 voltios entre 8. Este vale 4 y este vale 2. Ah, perdón, es 6, sí, disculpe. No es cierto. Un medio. Serían 2 amperios. Exactamente. 12 voltios entre, como están en serie, 4 ohmios más 2 ohmios es igual a 12 voltios sobre 6 ohmios. O sea que es igual a 2 amperios, ¿no? Como el inductor está en corto y el capacitor se comporta como circuito abierto, se comportan así, pues no es que están así, sino que se comportan así. Entonces es fácil, solo tengo un circuito en el cual tengo dos resistencias en serie. ¿Ve? Al estar aquí en circuito abierto, ahí no circula ninguna corriente. Por eso la corriente del inductor de 0 menos es igual a 2 amperios. Y esta, por supuesto, es igual a la corriente del inductor de 0, porque no va a variar para 0 más. Ya es la condición inicial. También de esta forma, yo puedo sacar el voltaje del capacitor en el instante 0 menos. Miren, como el capacitor se comporta como circuito abierto, este voltaje que está aquí es el mismo voltaje en las terminales de esta resistencia. ¿Ve? ¿Y cuánto vale ese voltaje? Ya sabemos que la corriente que circula son 2 amperios y esa resistencia vale 2 ohmios. Entonces, 2 amperios.
por 2 ohmios es igual a 4 voltios. Ahí está, ¿bien? Esos son los valores. Dígame. Pero igual siempre es válido hacer un divisor de voltaje, ¿no? Claro que sí, hombre. Aquí es porque ya conocía la corriente. Pero fíjese el divisor de Ok. voltaje. 2 Sobre 6, sobre 6 por 12. ¿Cuánto le queda? 4. 4 exactamente. Recuerden, pueden aplicar cualquier técnica que ya conocen. Eso no es ningún problema. Y en este ejemplo, este circuito es bien sencillo. Van a haber circuitos que no van a ser tan sencillos. Van a tener que aplicar o mallas o nodos o una combinación de esas, algún supernodo, de repente a sacar algún equivalente de Thevenin. Todo lo que ya vimos se puede aplicar. Entonces, esto es igual a mi voltaje del capacitor de 0. Miren, porque no va a variar para el instante 0 más. Va a ser el mismo. Entonces, el análisis del circuito en el instante 0 menos me da ya los 2 primeros valores. Estos que están aquí, B de 0 e IL de 0. Ahora, en el instante 0 más, las condiciones del circuito cambian. Porque este interruptor que estaba aquí se abre. Al abrirse ese interruptor, desconecta esta resistencia. Y al desconectarse esa resistencia, cambia las condiciones del circuito. El voltaje inicial y la corriente inicial no van a cambiar. Esos que están aquí, del inductor, ¿cómo se llama? Del voltaje del capacitor y la corriente del inductor. Pero las demás condiciones sí van a cambiar. Entonces, en el instante 0 más, este circuito ya no va a tener esta forma. Va a tener esta forma. ¿Ve? Miren. .25 henrios y aquí 0.1 farads. Porque cuando se abrió este interruptor, esta resistencia salió. Por supuesto, eso me altera las condiciones del circuito, pero no me altera estos valores. ¿Ve? En el instante 0 más, y aquí, muchachos, es donde tienen que tener bastante cuidado, porque en los libros les recomienda que en el instante 0 más pueden sustituir el inductor por una fuente de corriente cuando tiene condición inicial, ¿verdad? Y el capacitor lo pueden sustituir por una fuente de voltaje. El problema de hacer esa sustitución, que es correcta, que es bien pensada, es que eso solo dura exactamente durante ese instante. Y ustedes tienen que estar conscientes que se comportan como una fuente de voltaje, como una fuente de corriente, solo en el instante 0. Nada más. No quedan de esa forma ya de ahí en adelante. Y eso es un error extremadamente común que cometen. Me sustituyen el inductor como una fuente de corriente y me sustituyen el capacitor como una fuente de voltaje. Y ya lo dejan así. A mí por eso, cuando soluciono los problemas, no me gusta dejarlo de esa forma. Porque no sé por qué razón bastantes personas cometen bien seguido ese error. Me imagino que ustedes ya lo habrán visto en los libros, ¿verdad? Ese tipo de sustituciones. Recuerden, no hay problema que lo sustituyan así, siempre y cuando lo tengan presente, que es exclusivamente para el instante de cambio, nada más. Entonces, vamos a analizar este circuito. Ahora, para analizar este circuito, voy a necesitar espacio, ya sabemos, voy a quitar esto de aquí, pero lo voy a poner aquí para que no se nos olvide.
En ese ejemplo, la corriente del inductor de 0 es igual a 2 amperios y el voltaje del capacitor de 0 es igual a 4 voltios. Ya lo encontramos, ¿verdad? Ahora estamos con la otra etapa. Con el circuito en esta forma, muchachos, vamos a encontrar la derivada del voltaje del capacitor y la derivada de la corriente del inductor para el instante 0. Para eso, muchachos, tienen que recordar las fórmulas y plantear el circuito de forma que se pueda trabajar. Por ejemplo, fíjense. ¿Cuál es la fórmula que me describe? Vaya, la corriente del capacitor, por ejemplo, la corriente del capacitor. ¿Cuál es la fórmula? Es la capacitancia por la derivada del voltaje. Exactamente, con respecto al tiempo. Fíjense, en esa fórmula, aquí es donde ustedes necesitan esa sutileza para saber identificar qué van a ocupar y qué no van a ocupar. Y eso, muchachos, no es algo que va a ser general, que se va a trabajar siempre así. Depende de cada circuito. Y uno, dependiendo de cada circuito, así utiliza las fórmulas. Por ejemplo, aquí, ¿por qué les planteo esta? Porque fíjense bien, aquí ya tengo una de las condiciones que necesito, ¿ve? La derivada del voltaje del capacitor. Ya está planteado en la fórmula. Cuando se va el enlace, muchachos, se vuelven a meter, ¿verdad? Ahora, ¿por qué les digo yo que me sirve eso? Fíjense bien cómo está el circuito. Por eso, cada circuito se analiza diferente. Este circuito está en serie, ¿verdad? Así como está puesto. Lo que significa que la corriente va a ser la misma para todo el circuito, porque está en serie. Ajá. ¿Y qué valor conozco ya de corriente de este circuito? Y de 0. Exactamente. Y L de 0 es igual, fíjense bien, como el circuito está en serie, en el instante 0, yo ya conozco la corriente. Va a ser para